Bueno, estamos grabando, vamos a comenzar. Fíjense que detrás mío hay una portada, justamente dice géneros discursivos, que es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los géneros discursivos y vamos a abordar el texto de Bakhtin. A ver, quiero que se me vea bien. Vamos a abordar el texto de Bakhtin, una parte del texto en realidad. Yo ahora se los voy a mostrar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, yo voy a poner por acá. Este es el texto, el problema de los géneros discursivos, Mijail Bakhtin, en Estética de la creación verbal. Bueno, ya acá el título del libro nos dice Estética de la creación verbal, ¿no? La creación de enunciados, ¿sí? Eh, y es una estética, ¿no? Porque es un estilo, de ahí viene el estudio del estilo también. Y el problema de los géneros discursivos, que es lo que tenemos aquí detrás, tengo yo como fondo de pantalla. Entonces, la definición de los géneros discursivos y el planteamiento del problema. Bueno, voy a leer el primer párrafo, es este. Todo esto hasta aquí, que nos da mucha información porque nos da la información de el concepto de géneros discursivos que está acá en la última parte, el concepto de géneros discursivos, el concepto de enunciados, qué es un enunciado y cómo están compuestos o qué características tienen los enunciados que los se parecen, se asimilan entre sí, se parecen entre sí. Entonces él los puede clasificar dentro de grandes géneros. Un género, recordemos, es, por ejemplo, hoy en día se habla de diversidad de géneros, pero género masculino, femenino, no binario, bueno, diferentes personas que comparten ciertas características físicas, características de pensamiento, ideología en común, pero bueno, desde el punto de vista lingüístico se van a analizar enunciados. Entonces, esos enunciados, ¿qué características comparten? Bueno, bien, empiezo a leer. Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua, pero está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, lo cual desde luego en nada contradice a la unidad nacional de la lengua. Bueno, entonces, el uso de la lengua es primordial para Bakhtin. Él va a analizar eso. ¿Sí? Los enunciados pertenecen al uso de la lengua. Nos comunicamos a través de enunciados. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En conversaciones cotidianas, por ejemplo. Y sus usos son multiformes porque lo usamos para variadas ocasiones, para muchísimas, todo el tiempo en nuestra actividad de habla humana todos los días, como también las esferas de la actividad humana. Nuestra actividad como sociedad, como humanos, bueno, se organiza en diferentes esferas. Es la esfera de la vida cotidiana, la esfera de la vida pública, la esfera de la profesión, la esfera de las disciplinas, del estudio, etcétera, etcétera, del ocio, etcétera, del arte. Entonces, como existen tantas esferas, van a existir tantos estilos, tantos enunciados, pero en nada contradice la unidad nacional de una lengua, por más que todos hablemos con enunciados distintos y dependiendo de, bueno, de todas estas variables, en la lengua nacional sigue siendo una estándar y todos nos entendemos a partir de esa lengua nacional. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales y escritos, lo dijimos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Lo que acabamos de decir. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas, no solo por su contenido temático y por su estilo verbal, o sea, por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino ante todo por su composición o estructuración. Bueno, esto es importante porque son estas tres características o momentos, como se dice acá en el texto, ¿no? Los tres momentos. Bueno, son momentos, lo tradujeron por momentos, pero son
tres características que tienen todos los enunciados, no importa a qué esfera pertenezcan de la actividad humana, todos los enunciados comparten estos tres momentos. Entonces, lo que dice Bakhtin es que hay una naturaleza común entre los enunciados. ¿Cuál es la naturaleza común? Que todos comparten estos tres momentos, que son el contenido temático, el estilo y la composición. Es más, Bakhtin dice que la composición tiene que ir ante todo. Bueno, la composición se trata de la organización del texto. Podemos hablar desde el punto de vista de la sintaxis, cómo se organiza desde el punto de vista de la sintaxis. ¿Sí? Relacionémoslos con eso. El contenido, porque todos los enunciados hablan de algo, tienen un objeto, un contenido. Hola, buenos días. ¿De qué está hablando? Bueno, es un nuevo día, entonces está hablando de un saludo, seguramente entre o personas que se conocen o que se desconocen, bueno, pero tiene un contenido y un estilo. El estilo gramatical, qué frases usamos, qué palabras seleccionamos los hablantes en tal o cual enunciado, porque no es lo mismo decir buenos días, señor, que buenas, chico, ¿cómo andás? Y no es lo mismo. Uno es más formal, otro es más informal, etcétera. Entonces, todos los enunciados, no importa a la esfera de la actividad humana que pertenezcan, y por lo tanto que se produzcan, comparten una misma naturaleza, estos tres momentos, ¿sí? Por eso Bakhtin dice, los tres momentos mencionados, el contenido, el estilo y la composición, están vinculados indisolublemente, o sea, no se pueden separar en la totalidad del enunciado y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera dada de comunicación. O sea que en cada esfera, bueno, va a tener sus enunciados. La esfera de la medicina, por ejemplo. Voy a una visita al médico. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Y no me siento muy bien. Todos son enunciados, ¿no? Lo que pasa es que están en un contexto de comunicación, una visita al médico. Me duele la cabeza, otro paciente va a decir me duele el estómago, otro paciente va a decir no me siento muy bien, pero bueno, esos son los que se producen dentro de esa esfera. ¿Y por qué? Y dice, y se determinan de un modo semejante por la especificidad de una esfera dada de comunicación. Esa esfera, ese contexto los va a determinar. Por ejemplo, va a determinar lo que el hablante puede decir, hasta dónde puede decir, porque eh, imagínense el contexto de una clase universitaria. Entonces un alumno levanta la mano y dice un enunciado que no habilita ese contexto, no sé, dice, el mes que viene voy a ir de vacaciones, y estábamos hablando de lingüística. Ese enunciado no está habilitado en ese contexto. Entonces, el contexto determina los enunciados que puedo seleccionar y las palabras que puedo usar. En una conversación entre amigos, puedo decir, che boludo, pero en una conversación con un profesor, no, no, salvo que lo conozca muy bien y sea amigo, pero sería, entonces el contexto determina los enunciados que puedo decir. Esto en realidad contradice lo que postulaba Saussure, que los hablantes somos totalmente libres de crear enunciados y enunciados no, oraciones. eh, Sí, por un lado somos libres. Lo que pasa es que está el tema del contexto. El contexto me determina esa libertad, me pone como barreras, ¿no? La selección léxica, ¿qué elementos puedo seleccionar? Pero bueno, Saussure, ya sabemos, no estudiaba el contexto, por eso no estudió el habla, ¿sí? Y estudió la lengua. Bueno, y, y esto es importante, de que hablamos a partir de enunciados. ¿Cuál es la diferencia entre un enunciado y una oración? En la oración pertenece al sistema de la lengua, es Saussure, es el estructuralismo. Bakhtin estudia la lengua en uso, bueno, como tantos otros de la corriente del discurso, por ejemplo, Van Benist, Herbert Orecchioni, ¿sí? Que estudian el uso de la lengua. Bakhtin en realidad se parece más a lo que es la sociolingüística que una teoría formal del lenguaje, como
la de Saussure, ¿no? Como una sociolingüística, porque toma en cuenta lo social. Dice, el lenguaje es una praxis social, y de la praxis social surgen los enunciados, que son un montón. Entonces, ¿cómo hago para clasificar toda esta diversidad, toda esta cantidad de enunciados que en realidad Saussure se lo preguntó también, pero no lo pudo resolver? Entonces, qué sé yo, le fue más fácil estudiar la lengua. Eh, Bakhtin, de alguna manera, también está planteando ese problema. Por eso el título dice planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que postula Bakhtin? La extrema heterogeneidad de los géneros discursivos. Perdón, lo repito de nuevo. El planteamiento del problema es la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, que son muchos, son heterogéneos, son distintos. Ese es el gran problema. Pero bueno, después vemos más adelante que lo va a tratar de salvar ese problema también cuando postula los conceptos de géneros primarios y géneros secundarios. Dos grandes bolsas, digamos, donde vamos a incluir a los géneros. Entonces, finalmente termina. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Acá está. Esta es la, la noción, perdón, la definición de géneros discursivos. Son enunciados relativamente estables que cada esfera del uso de la lengua elabora, ¿sí? Enunciados relativamente estables. ¿Por qué estables? Volvamos, doctor, me duele la cabeza, doctor, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele... Son estables, se parecen los unos a los otros entre sí. Esos son los géneros discursivos. Pero bueno, no solamente eso, el primer párrafo condensa el planteamiento del problema, la definición de los géneros, los tres momentos de los géneros discursivos, que son todos conceptos claves en la teoría de Bakhtin, ¿no? Luego continúa. Acá se plantea el problema, que es en el segundo párrafo. La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma. Todo el tiempo se está desarrollando el lenguaje y las actividades humanas. Aparte, hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, orales y escritos, lo que dijimos. Efectivamente, debemos incluir en los géneros discursivos tanto las breves réplicas de un diálogo cotidiano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Como un relato cotidiano, no sé, te cuento lo que hice ayer en la universidad. Tanto una carta en todas sus diferentes formas, como una orden militar breve y estandarizada. Asimismo, allí entrarían un decreto extenso y detallado, las leyes, por ejemplo, el repertorio bastante variado de los oficios burocráticos, formulado generalmente de acuerdo con un estándar, todo un universo de declaraciones públicas, sociales, políticas, pero además tendremos que incluir las múltiples manifestaciones científicas, así como todos los géneros literarios. Podría decirse que la diversidad de los géneros discursivos, otra vez, repite, la diversidad de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un solo enfoque para su estudio, porque desde un mismo ángulo se estudiarían fenómenos tan heterogéneos como las réplicas cotidianas constituidas por una sola palabra y como una novela en muchos tomos, elaborada artísticamente, o bien una orden militar estandarizada y obligatoria, hasta por su entonación, y una obra lírica profundamente individualizada. Bueno, ¿cómo clasificar todo esto y tan distinto? Ese es el gran desafío. Se podría creer que la diversidad funcional convierte los rasgos comunes de los géneros discursivos en algo abstracto y vacío de significado.
Probablemente con esto se explica el hecho de que el problema general de los géneros discursivos jamás se haya planteado. Entonces él dice, bueno, lo planteo yo. Se han estudiado principalmente los géneros literarios. Bueno, desde Aristóteles ya se estudiaban los géneros literarios. Eso lo estudió Aristóteles de la poética. Bueno, géneros literarios. Pero él está yendo mucho más allá porque el género literario es uno más de toda esta diversidad. Bueno, sigamos un poquito más. Lo literario en realidad no es tan... Bueno, después está el problema lingüístico general del enunciado y de sus tipos casi no se ha tomado en cuenta. ¿Qué tipos de enunciados? A partir de la antigüedad no se han estudiado también los géneros retóricos. Bueno, está haciendo pasando revista a lo que se ha dejado de lado en los estudios que conciernen al enunciado y al enunciado en un contexto. De ninguna manera se debe subestimar la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos y la consiguiente dificultad de definición de la naturaleza común de los enunciados. Sobre todo, hay que prestar atención a la diferencia entre géneros discursivos primarios, simples y secundarios complejos. Tal diferencia no es funcional. Géneros primarios simples, géneros secundarios complejos. Los géneros discursivos secundarios complejos, a saber, novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita, comunicación artística, científica, política. ¿Sí? Los sencillos son los que pertenecen a una conversación cotidiana, están más ligados a la oralidad. En el proceso de su formación, de los géneros secundarios, estos géneros absorben y reelaboran diversos géneros primarios, simples, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios, que forman parte de los géneros complejos, se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial. Pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros. Por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan solo como partes del contenido de la novela. Participan de la realidad tan solo a través de la totalidad de la novela, es decir, como acontecimiento artístico y no como un suceso de la vida cotidiana. Bueno, porque, a ver, lo que está analizando Bakhtin es que dice que los enunciados, hablamos con enunciados, por lo tanto pertenecen a la vida cotidiana. Los enunciados primarios son esos, ¿sí? Los de la comunicación inmediata. Los enunciados secundarios, por ejemplo, un género literario, el de la novela, que utiliza diálogos, muchas veces, bueno, cristalizados en las conversaciones cotidianas, pues también pueden ser inventados, eh, pero bueno, aunque sean inventados, van a tener un reflejo social, ¿no? Sucede que al estar al ser incluidos en una novela, en un género secundario, pierden su contacto con la realidad, porque pasan a formar parte precisamente de una obra artística. Bueno, pero Bakhtin también luego va a abordar el problema del estilo y el estilo literario, ¿sí? Que nosotros no lo vamos a desarrollar aquí, pero obviamente toma la novela como análisis. Ven que dice, la novela en su totalidad es un enunciado. Empiezo a hablar de la novela. Esto es importante. El menosprecio de la naturaleza del enunciado y la indiferencia frente a los detalles de los aspectos genéricos del discurso llevan, en cualquier esfera de la investigación lingüística, al formalismo y a una abstracción excesiva. Por eso, de alguna manera, se dice que la teoría de Bakhtin dice que Saussure había planteado una teoría abstracta del estudio del lenguaje al estudiar la lengua y no el uso de la lengua. Porque el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje
a través de los enunciados. El enunciado es núcleo problemático de extrema importancia y nadie nunca le dio mucha bolilla. Eso es lo que está diciendo. Analicemos por este lado algunas esferas y problemas de la lingüística. Ante todo, la estilística. Bueno, el estilo, el estilo. Entonces, eso va para el lado del estilo. Sí, el estilo de la novela. Entonces, nunca se estudió en profundidad esto del enunciado, ¿no? Los enunciados son parte de la vida cotidiana. Nos comunicamos a través de enunciados. ¿Cuál es la gran diferencia entre un enunciado y una oración? La oración es una unidad de la lengua, es una unidad abstracta. Pensémosla como un resultado de laboratorio. Juan patea la pelota. ¿Sí? Son oraciones completas, sujeto-predicado, con sentido, gramaticalmente correctas, pero no están insertas en un contexto de comunicación. En cambio, los enunciados, sí, los enunciados pertenecen a un contexto de comunicación entre participantes de una comunicación. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso dice Bakhtin, hablamos por los enunciados, ¿no? Con enunciados, quiero decir, con enunciado, a través de los enunciados, porque es el lenguaje participando en la vida. Bueno, hasta acá la primera parte de este video. Luego vamos a ir a la segunda parte. ¿Sí? Entonces nos vemos en la segunda parte.